Y como decía Laurita, prácticamente no hay servicios públicos de transporte en la Argentina, en el área metropolitana de Buenos Aires. Solamente están funcionando algunas líneas, como mencionaba Laurita, del Grupo Dota. El Grupo Dota tiene en total 68 líneas y ha ejercido el propietario o el director ejecutivo una presión muy fuerte sobre los trabajadores, precisamente para que algunos de ellos salgan a trabajar. En las últimas horas tuvo Marcelo Paciuto, declaraciones que lo mostraban muy cerca de la estrategia del gobierno de, por ejemplo, considerar el transporte como un medio, digamos, un servicio esencial, y eso hacia dentro de la empresa se lo comunicó a sus trabajadores, indicándole que en ese sentido debía presentarse a trabajar, que las unidades iban a estar disponibles para todo aquel que quisiese conducir, y les advirtió que en caso contrario iba a aplicar las sanciones correspondientes. Esto significa descuentos de salarios. Ayer, de hecho, también desde la UTA habían hecho circular la idea de que, como hoy el convenio de este año implica un plus de 16.000 pesos diarios para cada chofer, y eso solamente se otorga al que efectivamente preste el servicio, les iban a aplicar automáticamente ese descuento. Por lo tanto, hay muchos trabajadores que ante esa situación deciden precisamente brindar el servicio. Y un dato que no es menor: en las últimas horas el gobierno nacional no solamente aplicó el aumento a partir de ayer, que implica más recursos para las empresas, sino que además dispuso un aumento que va a empezar a regir dentro de un mes, a partir del 16 de marzo, que va muy por encima de la inflación. Ayer se aplicó un aumento del 31%. Es cierto que se habían quedado los valores atrasados del boleto de las líneas interjurisdiccionales, ¿no? Las que son nacionales, que pasan de provincia a Ciudad de Buenos Aires. Habían quedado los valores de noviembre. Aplicar un aumento del 31% por 2 meses, y ahora suman un 8% más por un mes. Estamos hablando de que la inflación está en torno al 3%, es decir, que los empresarios están recuperando mucho más en relación con los precios, con sus costos. Así que se entiende muy bien que hay empresarios del sector del transporte automotor que están alineados con la estrategia del gobierno. Y hay un dato central: cuando hay un paro general y hay algunos sectores que operan, de hecho ahora vamos a estar viendo con nuestros móviles, tanto en Constitución como en Liniers, como en las distintas zonas de transferencia de pasajeros, hay movimiento. Es cierto, hay muchísima cola de los que están esperando algún colectivo que pase, pero pasan, y eso cambia y mucho el clima de lo que pretendía ser un paro general. De hecho, vamos a escuchar a Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato, que ayer no quiso dar detalles sobre qué iba a pasar con los colectivos y, sin embargo, prometía una contundencia para este día de paro. Respecto al paro, va a ser contundente y van a estar todas las actividades detenidas cuando esto suceda. Todas las actividades detenidas cuando esto suceda. Bueno, a medias, como estamos contando, hay sectores, el de los colectivos, que están funcionando, y también se están viendo algunas avivadas, los que tienen algún colectivo tipo para estudiantes, los escolares, que le ponen un cartelito y lo hacen funcionar como X línea y están haciendo alguna diferencia, como si fuesen combis. Valor combi, 3.000, 5.000 pesos, y se nota a esta hora los que hacen una diferencia en el día de paro. Ayer fue la reunión del plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, donde precisamente se le dio dictamen al proyecto que ya había tenido media sanción en la Cámara de Senadores. Fue una extensa reunión donde también los diputados recibieron a los secretarios generales, tanto de la CGT como de las dos CTA, para que expresasen sus posiciones sobre precisamente el proyecto, que recibió dictamen por parte de una mayoría integrada, por supuesto, por los diputados de La Libertad Avanza. También acompañaron la Unión Cívica Radical, Innovación Federal,
producción y trabajo e independencia, y ellos acompañaron el dictamen del oficialismo, y después hubo, con alguna disidencia, las firmas de los diputados del PRO, del MID y del rionegrino Capozzi, de Provincias Unidas, que ellos firmaron en disidencia porque pretendían, entre otras cosas, que se volviese a incluir a las billeteras virtuales como vía para poder recibir los salarios y que no quede exclusivamente en el mercado de los bancos, ¿no? En la cuenta sueldo. Y como estaba previsto, el oficialismo anunció que iba a retirar el artículo 44, que generó tanta polémica, el de las licencias por enfermedad. Vamos a escuchar al diputado Gabriel Bornoroni, al presidente de la bancada de La Libertad Avanza, que minutitos después de que comenzó este plenario de comisiones, anunció que iban a retirar directamente el artículo 44 del proyecto de ley. A raíz de los consensos y los diálogos que hemos tenido, vamos a retirar el artículo 44 de la ley, del dictamen que seguramente vamos a estar pasando para la firma. Va a ser retirado el artículo 44. Necesitamos que los argentinos tengan una nueva ley laboral que incluya a todos los trabajadores y que le devuelva los derechos de ese porcentaje que hoy no lo tienen. Ahí estaba entonces el anuncio de la eliminación del artículo 44. Habrá que ver entonces, porque el gobierno quiere cambiar el régimen de licencias. O sea, sí quiere que a un trabajador que se lastima una pierna jugando a la pelota, que es el ejemplo que siempre da el ministro Sturzenegger, no tenga derecho a cobrar el salario completo por no ir a trabajar y que tenga derecho máximo hasta un periodo de 3 meses, si no tiene personas a cargo, de quedarse en su casa sin ir a trabajar y después se verá, ¿no? Y después se verá. Ahora, el problema había sido que se había quedado sin resolver qué pasa con quienes tienen una enfermedad grave, una enfermedad crónica. Bueno, la duda es si en algún momento el gobierno va a enviar un proyecto de ley para precisamente avanzar específicamente con el tema de las licencias por enfermedad, pero por ahora va a mantenerse la ley del contrato de trabajo en ese punto tal como está en este momento. Decíamos que también ayer asistieron al plenario de comisiones los secretarios generales de las centrales obreras. Vamos a escuchar nuevamente a Jorge Sola, que lo escuchamos hace un ratito desde la conferencia de prensa de la CGT en el Congreso, hablando específicamente de la reforma laboral. ¿Qué se ofrece a cambio con el proyecto de esta ley? ¿Qué se ofrece? La modernización, como dije recién, no lo es. Se ofrece que pasen a ser formales aquellos que son informales, pero que se permanezcan monotributistas quienes están en fraude laboral, que permanezcan en la economía popular quienes tendrían que tener su trabajo, que permanezcan en la independencia los trabajadores de plataforma, que salgan de los convenios colectivos de trabajo y de la ley de contrato de trabajo actividades que hasta ahora la tenían, como el personal embarcado de navegación, que hoy está llevando un paro de 48 horas. Pero además, la caída de los estatutos, actividades que van a quedar sin sus relaciones de trabajo, estatuto del viajante, del periodista, de los peluqueros, de los choferes particulares de autos. Y esas son las contradicciones que tienen. Mire, una de las contradicciones más importantes que tienen es que deroga la ley de teletrabajo. Una ley que hasta hace poco se había aproximado bastante al nuevo mundo del trabajo. Bueno, inexplicablemente se deroga. ¿Reemplazándola por algo? No. Como todo lo que derogan, no lo reemplazan por nada. Bueno, hay algunos argumentos de Jorge Sola. Ni bien el gobierno logró las 44 firmas que le garantizaron el dictamen de mayoría, el presidente de la Cámara, Martín Menem, convocó a la sesión para hoy a las 14 horas, de modo tal que ahí también se activó automáticamente el paro, que estaba precisamente en stand-by hasta que no se conociese exactamente cuándo iba a tratar la Cámara de Diputados este proyecto de ley. Y estamos allí porque allí está concentrada toda la atención en el Congreso con nuestro compañero Alan Zurita. Alan, ¿cómo estás? Buenos días.
Capel Damián, muy buena mañana. Un paro que se hace sentir en las calles, aunque hay que ser sinceros, hay algunas líneas de colectivo que están funcionando, entre ellas las que vimos por lo menos aquí en la zona, la 7, la 8, la 50, 60, la 150, algunas de las unidades que por lo menos por esta parte de la capital federal están transitando. Y como les decía, un paro que se hace sentir porque la presencia vehicular es quizá mayor a la de costumbre, a la de un día normal y cualquiera. Aquí estamos en plena zona de Congreso, en el lugar asignado por las autoridades, es decir, por el Poder Ejecutivo, para que los móviles de televisión, de radio, se asienten aquí y en el momento en que se produzca la marcha en la tarde de hoy, se permanezcan en este lugar a resguardo. Es decir, lo que indicaron las autoridades es que el operativo, si bien se va a desarrollar a lo largo y a lo ancho de la plaza, este va a ser el lugar en donde se van a resguardar los periodistas, los camarógrafos, los equipos de asistencia, en fin, todos para que no haya ningún tipo de inconveniente. Pero remitiéndonos a lo que es el paro en sí en específico, insisto, estas líneas de colectivo que recién mencioné hace unos instantes, también algunas estaciones de servicio que están funcionando, y por supuesto, las que se van a llevar mayor rédito de hoy, las aplicaciones, los taxis, algunos vehículos particulares, como bien decía Damián, que aprovechan la ocasión para poder hacerse algún dinero extra y funcionar como un servicio de transporte público, cuando en realidad no lo es, pero que en el día de hoy hace falta sobre todo a los usuarios y pasajeros que tienen que viajar, ya sea corta o larga distancia, a sus respectivos puestos de trabajo. Después, en la calle, por lo menos aquí en esta parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poco peatón, ¿eh? No sé si tendrá que ver con la hora en específico, pero por lo general cuando venimos a esta hora a la zona de Congreso suele haber un poco más de movimiento. En esta ocasión no estamos viendo muchas personas, de hecho parece un día de fin de semana, un domingo más que nada, tomando en cuenta la cantidad de personas que van y vienen, sobre todo a la zona de Congreso y a la zona del microcentro porteño. Debo decirles que, a rigor de la verdad, el paro se hace sentir por lo menos a esta hora, sea por la razón que fuere, por los colectivos que no funcionan, los subtes, los trenes, etcétera, etcétera, pero lo que se visualiza en las calles es un efecto del paro, no me animo a dar un porcentaje, pero sí visiblemente notorio. Bien, Alan, muchas gracias. Vamos a continuar, por supuesto, con el relato.